Pues ya llegó el doctor Mauricio D'Alessandro. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo están encanta todos? que vengas a hablar de este tema tan apasionante porque ahora estábamos justamente charlando. Me gustaría hablar de todo. Primero, empezar por la tutela. ¿Qué es una tutela? Bueno, son palabras viejas, ¿no? Ahora Sí. se trata de protección, acompañamiento, protección. Esto es el código viejo y ahora hay un código nuevo. Ah, no existe más entonces la tutela. Como palabra no existe más la tutela, pero lo más importante es que los adolescentes, ya no se habla de menores tampoco, hay que deconstruirse para hablar de todo esto. Ah, muy bien, Mauricio. Ahora es niños, niñas, adolescentes. A partir de los 13 años, un niño, un adolescente o niño puede elegir hasta su propio abogado. Mariana Gallego... ¿A partir de los 13? Sí, la semana pasada una chica de 16 años entró al estudio de Mariana y le pidió que la representara. O sea, son sujetos de derecho los adolescentes. A partir de los 16 años pueden operarse, elegir con quién vivir. Desde los 13 obligatoriamente deben ser escuchados. Es decir, que esta figura que teníamos nosotros de un tutor omnipresente... ¿En qué año cambió eso, Mauricio? Eso en el año 3 de agosto del 2015. O sea, claro, Es hace el muy nuevo poco. código. Es el nuevo código, Es claro. el que permite el divorcio express, el que permite... sí. Mucho más novedoso en eso y contempla mucha más intervención de los menores. Los menores pueden elegir a quien quieren. De hecho, aquí hubo de parte, seguramente, de parte de Ricardo Ford, alguna cesión, digamos, de la tutela. Ya no hay siquiera patria potestad, no existe más. Claro. Hay alguna cesión de este cuidado parental a favor de Gustavo Martínez por si algo le pasaba a él, que se ejecutó siempre con control judicial. Si alguien le pone a alguien, puso una persona excepcional como era Gustavo, como lo que contó acá muy bien Virginia, pero si hubiese puesto a alguien que no le conviene al menor, el juez entra a discutir. Pero si hay vocación de todo el mundo de que sea este tutor, el juez lo ve, lo escucha y entiende que es la persona ideal, esa sesión, digamos... Ah, o sea, el juez decide, tiene la última palabra. Siempre, es analizar. Sí, la última palabra sí. Si vienen los chicos, vamos a suponer que los chicos Ford vienen ahora y traen un vendedor de droga y dicen, en estos 10 días yo quiero que el tutor sea tal, el juez tiene la última palabra y dice, no chicos, esto no se puede, pero sí debe escucharlos y ellos tienen derecho. Pensá que un chico de 16 años hoy vota y puede operarse, puede hacerse las lolas, una chica de 16 años... Doc, algo que llama la atención, no sé, a mí me llama la atención, pero teniendo a su tío presente, la tutela de estos 10 días, lo que se supo es que queda en manos de César Carosa, que si bien obviamente tiene una relación súper cercana, digo, de hecho, lo lo deciden los chicos, de hecho. Ah, ok. Salvo, vamos a suponer, si hubiera una operación gravísima que resolver, ahí seguramente el propio hospital o sanatorio que tuviera que hacer esa operación, no una operación común, ¿no? Ponerse mamas, no. Pero digo una operación que tenga que ver una intervención de riesgo o cardíaca, entonces el propio sanatorio tal vez pidiera al juez que tiene este procedimiento si está de acuerdo con que se haga o no. ¿Y el tutor qué es? Perdón, el tutor forma parte de la familia, en este caso que Gustavo está desde que nacieron las criaturas. Desde que nacieron, después fue tutor legal, pero acompaña a estas criaturas. ¿Es familiar? Tiene derecho a cobrar. Vos fíjate lo poco que yo sé, ¿no? Sí, Mauricio, por eso te invitamos. Pero este señor Gustavo podía haber cobrado por esa remuneración. Vivía de su propio trabajo y vivía... Porque quería. Porque quería. Claro. O sea, es alguien que no solo tenía un cariño con los chicos, sino con la persona que lo instituyó como tutor y nunca pidió plata por eso. Él podía haber ido al juzgado y decir, mire, yo estoy dedicado todo el día a los chicos, quiero cobrar 100.000 pesos por mes. Bueno, eso no habla de la honestidad de él. Claro, es una persona especial, no existe esto. Generalmente los tutores van por los mangos. Perdón. Perdón. Vamos a ser claros porque ahora va a salir un montón de gente diciéndolo. No, digo, corresponde por ley, pero cuando hay un menor de mucho dinero o una persona con facultades mentales disminuidas, aparece todo el mundo que quiere ser el tutor o el curador o el que lo... Ahora, Mauricio, con intención de cobrar, de manejar esa billetera. No digo que haya mala fe, pero digo, es un buen trabajo.
Sí. Gustavo Martínez lo despreció porque no cobró esa tutoría. Perdón, ¿y los familiares podrían accionar Los legalmente, digo, contra la decisión del tutor? Por todo esto que por no todo esto que cobró. nos estás contando? Familiares de Gustavo. La sucesión, el acervo sucesorio, esto es un tema. ¿Quiénes podrían hacerlo? Sí, la sucesión, porque esto sería parte de bienes que debieran estar en la sucesión, pero yo no creo que lo hagan porque deben ser de la misma madera que este hombre. Este hombre tenía buena madera. Sí. Mauricio. Pero a ver, esto es muy simple. O sea, él tenía una tarjeta de crédito, obviamente, pero después hay una realidad que también ocurre entre lo que uno puede comprar con una tarjeta y el dinero que uno necesita para el día a día. Y otra cosa, las compras que no estuvieran relacionadas con los nenes concretamente o con la casa, después tenés a la propia familia que te lo saca Que en le cara pedí, y claro. te lo hace público. Entonces, para quienes conocemos, claramente él quería trabajar, ganar su dinero y evitarse cualquier tipo, y más estando ahí adentro de la casa, digo, que no tenés una escapatoria directa. No, esto tuvo intervención judicial, es viejo. Estos cuidados parentales de los chicos tuvieron intervención judicial. Hay un asesor de menores, se llama Marcelo Jalil, que es el que ha tenido y tiene intervención. Seguramente hoy, si hubiera alguna emergencia, sería Jalil, como asesor de menores puesto por el Estado, el que diría sí, esto Ahora, se puede, Mauricio, esto no. vos decís que desde los 16 años los chicos pueden no tener... Hacer lo que quieren. Tienen que ser escuchados. Ellos podrían haber No, pedido... desde los 13 tienen que ser escuchados, ¿Sí? de los 16 pueden hacer lo que se les canta. Se habla de que esta enfermedad, el Alzheimer, él lo viene arrastrando hace un par de años. ¿Los chicos podrían haber pedido ellos mismos el cambio de esta figura legal de tutor? Sí, bueno, podrían, podrían haber pedido en caso de que no se hubieran sentido cómodos o hubieran visto que él no estaba en condiciones de acompañarlos, podrían. Sí, pero acá hay dos temas, dos planos. Un plano que no tiene contenido económico, que es el plano de te dejo salir esta noche, te dejo que te quedes levantado. O sea, lo que cumplía él de tareas domésticas, que eso no tiene contenido económico y los chicos podían... Tiene contenido en valores, porque lo que vos decís es límites, es un montón de cosas que Gustavo, Y cariño, ahí amor... seguramente Gustavo tendría problemas con los chicos, porque los tuve yo con los míos cuando eran chiquitos, ¿por qué no iba a tenerlo el tutor? Y después está el tema económico. El tema económico es otra cosa, porque en esta familia, por lo que uno mira desde afuera, el tema, o sea, la plata no la toca ni con un chorro de soda nadie. O sea, que acá hay una cuestión de comercial detrás, de participaciones de acciones societarias. Ni el propio Ricardo en vida era dueño totalmente de su plata. Totalmente. Pese a que él había inventado las barritas o... Acá tengo, información. De último momento. Me está escribiendo Eduardo Ford, que está viendo obviamente el programa, está escuchando atentamente todo lo que está diciendo. Me quiere aclarar, básicamente, como para que también quede claro para el público cómo se fueron dando las cosas en estas últimas horas después del suicidio de Gustavo. Me dice que se eligió puntualmente a César Carosa, que es el abogado de los chicos, básicamente, para continuar la tutela por estos 6 días por un tema administrativo y expeditivo. O sea, César va a ser en estos días el tutor legal elegido por la familia y seguramente por la justicia hasta que el viernes 25 los chicos cumplan los 18 años. Esa es la situación administrativa y legal en este momento con respecto a lo que tiene que ver con la tutela de los chicos en este periodo que quedó como vacío. ¿Me puede traducir, doctor? Es un tratamiento muy profesional para estos chicos. Murió su papá y quedaron en las manos Por de algo la administrativo. expareja. Yo Claro. creí que era por afecto. Bueno, pero no y es lo- ahora, en lugar de los chicos, Es la raro. tutoría la ejerce el abogado. Pero hoy hablé yo con César. Hay que querer al abogado. Y- Habla bien de Carosa, porque Sí, Carosa. Bueno, yo hoy hablé con César y él me dijo, Es mira, familia. más allá de la parte administrativa, yo tengo un cariño por esos chicos y siento una responsabilidad para estos 6 días, me puso, Claro. porque Claro. debe ser fuerte, porque o sea, uno dice son pocos días, pero en pocos días te puede pasar cualquier cosa para la responsabilidad. Y él dice que lo que me manifestó era que mucha responsabilidad, pero que la asumía porque los quiere mucho a los chicos y porque cómo estaban... Por la cercanía, y por la seguramente, forma en que también. estaban los chicos de angustia. Tenían una angustia Mauricio, ahora importante. con el tema de ellos cumplen 18 años, ellos, hablando del dinero, ellos van a tener acceso pleno a su dinero, al manejo de su se van
van a poder fortuna. sentar en el directorio de Ford, de Felford, ¿no? La empresa. Sí, Sí, de la empresa. se van a poder sentar en el directorio. Porque ellos van a tener las acciones, heredaron, no sé, las acciones de su padre y de su abuela. Me parece un porcentaje que iba para su papá también. Se llama herencia en representación. O sea, Sí. cuando muere alguien que tiene derecho a una herencia posterior, o sea, que se genera posteriormente, Sí. vos heredás por ese premuerto. O sea, Digo, Ellos para que heredan- quede, para que Correcto quede lo que claro, vos digo, decís. murió Marta, lamentablemente, Como lo que le Marta, correspondería a Marta lo heredaba Ricardo, pero Ricardo ya había fallecido. los lo herederos heredan de los- Ricardo cobran eso. Y ahora ellos tienen acceso, por ejemplo, ellos a su fortuna, claramente. Digo, ser parte del directorio quiere decir que tienen sus gastos. Ellos son Tienen independientes, pueden. decisiones. Claro, no necesitan que alguien le No, diga, podés o no podés Hay comprar que ver, esto. ellos tienen acciones. Claro. Entendamos cómo es la ficción de una sociedad. Vos Me tenés encanta. acciones. Contanos todo porque la verdad que acá no sabemos nada. Vos tenés acciones. Sí. 30%, no sé, pueden tener. Entre los 15 cada Son año. 3 hermanos. Por eso. Hoy 33% 16, cada uno y 16 y entre pico los dos cada uno. la mitad. O sea, sos minoría. Se juntan todos en una mesa, los tres hermanos, los herederos de los 3 hermanos, y dicen, che, ¿quién va a ser presidente? Eduardo. En esta sociedad, siempre Eduardo. Eduardo es el que ha heredado la conducción tácita, por lo menos lo que uno escucha. Entonces, ¿quién es el presidente? Eduardo. ¿Quién es el vicepresidente? Pedro. O sea, ni siquiera tiene que ser titular de acciones para elegirlo presidente o vicepresidente. Con lo cual, los que pasan a conducir el día a día son esas autoridades. Por ahí a los chicos no les toca un lugar en el directorio. Claro. Claramente Hay que ver no si están quieren maduros también, para ¿no, eso. Mauricio? ¿Perdón? Porque digo, Felipe, Claro. por ejemplo, sí ha manifestado que le gustaba el mundo de los negocios y que quería ir por ahí, pero, por ejemplo, Marta tengo entendido que nada que ver. ¿Qué pasa ahí? Pero aunque te guste ir a sí, tomar, tampoco está... nadie le va a dar un pibe de obvio. 18 años para que choque las barritas obvio. Felford. Pero y Claro. por eso, Ahora, como, por ejemplo, Marta, que por ahí dicen, che, yo César no en quiero nada representación. que ver, va su abogado en representación, ella cobra... Mirá, hay que entender esta lógica. Una cosa es la asamblea, donde se deciden las cosas más importantes, aprobar el balance, aprobar la memoria, y se designan las autoridades. Vos después no tenés participación en el día a día. Pero a mí me preocupa, yo te quería preguntar otra cosa que tiene que ver, por ejemplo, Como la ¿no? plata Porque ellos, líquida, claro, ellos ahora, supuestamente a los 18 años ya son dueños de su fortuna, de todo lo que heredaron de... Sí, de- bienes de- muebles, de todo. propiedades. Felipe, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si quiere ir a Estados Unidos, sé que vio un penthouse que está con intenciones de comprar ese penthouse. Él ahora, a los 18 años, ¿podría comprarse tranquilamente ese penthouse si quisiera? Sí, sí. Primero tendría que hacer la sucesión, o sea, que ver si la sucesión ¿Está hecha o no? Está hecha. Perfecto. Yo entiendo que está hecha porque pasó muchos años de la muerte. Ahí debe haber una atribución y el manejo de la plata estaba en manos de Gustavo. Cesa con los 18 años, él puede hacer lo que quiere con la plata, pero no con la plata que entra todos los días en Felford. Todos Claro, los no es meses. otra Bueno, cosa. eso les Mauricio, ¿Puedo hacer también una puedo pregunta, aclarar. Mauricio? Ayer vino Javier Díaz, que es periodista Sí, una gran nota lo vi con... muy buena. Muchas gracias. Viste que mostró una parte, las cosas que tenía en el bolsillo. Ya, Una de- la nota de Eso, ya. ¿qué es eso? Un gran hallazgo de ¿Y qué era- sería eso? Eso, Porque- eso es un lugar, Javier dijo, donde vos le das la plata para que te la manejen. Digamos, burdamente es así, pero es un banco, Sí. un banco muy importante, internacional, Sí. que toma fondos de las familias, habitualmente hace lo que llama family office. Cuando una familia tiene mucha guita, Sí. mucha plata, no se la da. Se supone que por ser hijo, por haberla construido, no es el mejor para administrar la plata. Se le da a uno de estos bancos, una family office, que se encarga de invertir en Apple, en las grandes empresas, en bitcoins. Eso lo decide. Esta es una empresa típica de eso. ¿Y Ya, eso a quién le pertenecía? Claro, Eso- Supuestamente. Vos, Porque él tenía el como sobre- con tu experiencia de abogado. eso estaba... digamos, Porque estaba en conociendo- tus manos, pero ¿a quién sí, le pertenece? Ricardo había sufrido mucho el tema del tironeo, Sí. según lo que uno Sí, escuchaba, sí, sí, del sí. tironeo económico. Si él, como quería a los menores, él debe haber hecho con su plata líquida algún tipo de fideicomiso. Eso, vos vas al banco, Sí. por ejemplo al YAB, Sí. y haces una carta. Mis hijos tienen hoy 13 años, cuando cumplen 18, $1 millón para cada uno. Luego, Es un Pero dato con importante lo que claro, estás pero diciendo. Claro, esa por plata eso de Es un dónde dato era viene. importante lo que allaron y Pero eso ahí- se rige por la ley extranjera, no Pero- por la ley argentina. Gustavo Y eso podría... vas al Pero ellos banco son ¿Qué directo. nacidos diferencia hay? allá. Contame la ¿Perdón? diferencia. Ellos son nacidos allá.
además. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia de la ley extranjera y la ley argentina? No, por ejemplo, caso Maradona, Sí, plata en Suiza. sí. Cuando fueron los herederos y dijeron, dame la plata, que era mi papá, le dijeron, no, pará, esta es la ley suiza. Y le mandaron leer 47 páginas de lo que dice la ley suiza. Claro. Para la ley suiza es diferente la sucesión. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Contame. Vos podés donarle toda tu plata a tu perro, Sí. dompe agradecido. Claro, en Argentina no. No, acá no podés. Un 33%, ¿no? Vos en Estados Unidos podés decir, toda mi fortuna se la dono a un perro. Y vale, es el will, el testamento. Vos podés elegir, yo tengo 5 hijos, tengo un jardín de infantes de hijos, se la dono a la vecina de enfrente. Se puede hacer. Pero Entonces, esa plata, eso podría para- ser un fideicomiso que claramente Claro. de los chicos, porque acá hay algo que no sé si habrás visto, Mauricio, que trascendió según los sobrinos de él, de Gustavo Martínez, hablaban de que él pasaba necesidades. Hay unos chats donde él les pedía trabajo, donde necesitaba pagar la tarjeta, donde claramente no tenía dinero para sus gastos mínimos. Entonces, si esto Pero eso no existiera... pudo haber sido, me quedé pensando, un arreglo previo quizás con Ricardo de decir, bueno, que haya quedado plata líquida y que esa plata la haya un poco administrado Gustavo con este, por ejemplo, fondo de inversión y decir que le quede a los chicos cuando yo ya no esté. No. A mí me parece, Maite, que dado como esta es una familia que durante muchos años tuvo conflictos económicos con terceros y que tenía una especie de olor a una familia que veía cuando alguien se acercaba, los quería Claro. por el dinero. O sea, algo que ellos mismos tal vez promovían, ¿no? Claro. Si tengo plata, tengo todo esto, te puedo comprar. Y después, mirá, este tipo quiere que... Pero lo que usar mi apunta dinero. Maite Lo que me digo parece es Gustavo con su trabajo de Claro, personal Maite trainer apunta que tampoco- hablábamos de un banco de inversión donde no creo que Gustavo, porque si vivió siempre su laburo, es un Claro, profesor sí. de un gimnasio muy reconocido, puede tener el mejor sueldo, era el mejor, era el más querido y el mejor. Pero no sé si puede hacer ahorrar tanto en dólares como para dejarle una fortuna a Javier los chicos. Díaz digo. dijo ayer algo interesante en esa charla con Sí. Florencia. Dijo, puede ser un mensaje. Claro. Digamos, Para mí fue un mensaje. podría ser un mensaje, mirá toda la guita que hay acá y yo no tengo... Pero en la mente del suicida es muy difícil entrar, no es tan fácil. Sí. alguna Bueno, pero co- lo que pasa es Sí. que Natalia Román, con quien hablamos también, ella decía que todos los gastos de Gustavo estaban todos cubiertos, que la familia se hacía cargo absolutamente de todo, pero que en su enfermedad él sentía que necesitaba la plata, que necesitaba el trabajo. Eso puede ser. que, ¿Puedo sumar algo a eh, lo que estás diciendo? Le quiero preguntar Por eso- a Mauricio eso es que delicado. que él sabe de esto. Un tutor de los niños Ford, no sé, digo, lo pregunto, ¿podían dar en un 206, no sé de qué año, que se lo dio el Igual me hermano? dicen que ya hace 2 años no manejaba. que no lo manejaba. Sí, Pero no. pregunto, Pero sin embargo, digo, ayer en el entre los pantalón gastos. tenía su carnet de conducir Sí. y su DNI. Bueno, pero... Está, Nadie ¿cómo es? lo... Yo creo que Martínez, por lo que parecía, Sí. yo alguna vez lo he visto en el gimnasio Campo, donde ha pasado la Sí. mitad de la Argentina, Sí, sí, sí. era un tipo que no ostentaba No. ni vivía de esas cosas. Sí. O sea, puede ser lo que vos decís, Florencia, que él mismo las rechazara, porque hay gente austera, un tipo Claro. que siempre Sí, se sí, vestía sí, sí, sí. normalmente. Claramente la situación económica, o sea, un tutor generalmente cuando tiene niños a cargo o gente con capacidad disminuida, Sí. vive la vida que vive esa persona. O sea, viaja con él a Claro. Europa. Bueno, es lo que no hacía Bueno, Gustavo. por eso Bueno, te digo, vos lo que que sos no un hacía hombre Gustavo. muy inteligente y que sabés mucho, ¿no te llamó la atención que en el bolsillo tuviera eso del banco? ¿Qué quiso decir con eso? ¿O estaba Yo creo investigando algo que no nos era de él? falta un dato. Acá claramente alguien en la investigación dijo que hay un mensaje. Sí. Sí. Yo puse un tuit el otro día del que estoy arrepentido en lo moral, porque a mí yo no me quiero meter en la vida ni en la mente de alguien que tomó esa drástica decisión. Sí. 50% de las personas que se suicidan dejan mensajes. ¿Por qué? Porque el proceso de suicidio, según lo que yo he podido ver en experiencia profesional, Sí. no es algo que se tome por una bronca. Nadie toma. Es muy fuerte la decisión que tiene que contrariar un instinto de supervivencia. Tiene que estar muy desequilibrada la persona para tomar esa decisión. ¿Y qué pasa con un tutor, por ejemplo, después de los 18 años? ¿Qué hubiera pasado si él estuviera con vida cuando los niños Ford cumplieran 18 años? ¿Qué hubiera pasado con Gustavo?
Yo creo que él se hubiese liberado de responsabilidades. Si tal vez alguien que lo asistiera psicológicamente tendría que decirle que ahí empezaba su vida. Pero se corta el vínculo con los menores. Porque acá, Como porque, cualquier sacando padre- la palabra tutor, acá había un afecto, había... Corta el Bueno, vínculo pero legal, pero no sé si el afectivo. Es el síndrome del nido vacío, lo tenemos Claro. todos los padres. Sí, Yo a los sí, sí. 18 años, dos de mis hijos se fueron a vivir a Estados Unidos. Claro, Claro. pero por Ya- ejemplo con el departamento, sí, donde ellos vivían, porque digo, muchos marcan que esa era una como preocupación para él. Si los chicos decían, che, nosotros nos queremos ir a hacer nuestra vida a Estados Unidos, como aparentemente era, ¿él se podía quedar en ese departamento o Eduardo tenía derecho a desalojarlo? Sería un planteo novedoso, pero yo me atrevo a decir, primero que Carosa no lo hubiese permitido, creo. No, ya se habló, no de dejarlo en la calle, pero sí sacarlo de ese lugar, que fue su casa durante 18 años. Entonces, más allá de lo económico, que siempre hagamos en lo mismo, supuestamente le habían Lo dicho, emocional. vos vas a tener un lugar donde estar con una persona que te cuide. Pero ese edificio, ese departamento donde él vivió, compartió tanto con Ricardo como con los nenes, no sé. no Bueno, sé lo que- eso sí puede, pero el detonante, la gran mayoría de las cartas de suicida que a mí me ha tocado en el ejercicio profesional tratan de deslindar responsabilidades, por lo menos algunos. A veces dejan abierta una puerta para alguien que lo considera, pero no es Claro. las cartas o los mensajes, y generalmente pasa esto. Nunca el suicida atribuye esto a una sola cuestión. Me dejó mi mujer y culpa de esto me suicido. Claro. Nunca. O Pero sea, él podría haber realmente peleado el para suicida- quedarse en el departamento. ¿Perdón? Él podría haber peleado para quedarse en ese departamento una vez Sí, que- claro, él podría. ¿Sí? Sí, Mauricio. podría haber peleado y con una situación como los Ford, con los Ford de por medio, se hubiese quedado. Pero hay que ver si tenía fuerza. Para, ¿y su O enfermedad envergadura hubiera... moral para su- hacer. ¿La enfermedad que Claro. estaba transitando hubiera ayudado también a eso? Sí, porque hoy el código es mucho más amplio en ese aspecto. Él podría haber encontrado otras figuras. Vivió con Ford, podría haber planteado que Claro. pertenecía a El su pareja. concubinato, claro. Pero digamos algo, hay que ver si le daba la nafta moral, porque era Claro. un tipo moral. Sí, Es sí, probable sí, sí. que él Para mí No no. hubiera haya peleado sido- nunca. Claro, No. es decir, hay gente que no lo quiere hacer, hay gente Mauri- que lo mata la tristeza, ¿no? Claro. Mauricio, me dicen que puede ser que fuera una cuenta la del banco este que vos nombraste, Ya, sí. que tuviera él con Ricardo cuando nacieron los niños. Pues él puede tener una cuenta, él podía tener una cuenta, él podía estar, él digamos- podía ser beneficiario de una cuenta. O beneficiario y que el mensaje que quiso dar acá esto es para los chicos. Claro, lo que yo decía, por ahí, para que pueda tener acceso a la plata siendo Algo- una familia que siempre... ¿O no? ¿O es muy descabellado? Yo no sé si es No, para los eso chicos, ya sino... saben todo. Es que si no Supuestamente, según lo que nosotros vemos, opinamos de lo que vemos y Claro. de lo que se dice, es a ustedes que les gusta tanto la plata. O sea, imagínate, es como Sí, un mirá, anzuelo, es como mirá, decir... acá tengo porque para algo. mí, después de ese sobre, mucha gente no durmió. Claro, yo- queriendo saber qué sucederá. Y ya habrán investigado, ya habrán mandado... ¿O no, Mauricio? Otra cosa que podría hacer es, mirá que esta plata no está declarada. Claro, yo- También, a por eso eso. iba, Ah, justo. también puede Dos, ser. Muy me bien, pregunto eso. me Mirá gusta que que esta haya un plata de abogado. los chicos, no te la trates de llevar vos. Dos. Yo O pensé sea, ¿por eso. qué? Porque si esa plata estaba a nombre de alguien que tenía un mandato respecto de los menores y él se estaba desprendiendo de su vida, decir, miren, yo sabía de esta cuenta, el tipo no va a salir, porque vos tenés que ir corriendo a Yab en Estados Unidos y llevarte la plata, hacer un ACH que se llama quitar la plata de ahí con otra cuenta, y él como con Pero esto... él Y no- por Pero- financiera se puede sacar también. pero eso en una por auditoría intermedio de se tiene que financiera, saber. perdón, si Para intermedio de llevarse la financiera, plata. claro, Necesitas que Yap te la mande. sí o sí, Vos decís por cueva, claro. qué palabra. Bueno, se puede. Te pregunto, Para pero que ¿por se qué? entienda. Digo, porque hay Sí, se artilugios, puede. digo. Se puede. Pero Ah. necesitas que Yap te la dé. Yap Claro. antes de dártela pega unos gritos. Claro. ¿Por qué? Porque Yap ya sabe. Claro. Hoy por hoy con internet y con todo, ya en Yap hay un Pero lío. ¿sabes qué pasa? Estamos siempre hablando de... Yo siempre hago manera gráfica para que la gente pueda entender la situación y el manejo. Él era una persona que vivía de su trabajo, era una persona que dependía de una tarjeta, en este caso de cuentas bancarias, de un hombre que trabajaba con los músculos, era entrenador físico, era un hombre que evidentemente no tenía los medios, que evidentemente los sobrinos querían dejar en claro, a ver, no le faltaba nada, sí, dónde vivir y qué comer.
A mí me pasó algo muy concreto que quizás hasta ni siquiera ellos lo pueden visualizar. Cuando yo empiezo a salir con Ricardo, que él me da la tarjeta, que fue público, que me regaló el Mercedes, una vez yo tuve un escándalo porque fui a hacer una presencia, yo era cuponera de Ricardo. Me ligué un escándalo por parte de Ricardo porque me decía, vos no necesitas trabajar. No, yo necesito trabajar porque yo con la tarjeta no hago nada. La tarjeta estaba a nombre de él y cada vez que se utilizaba era porque él permitía determinados gastos que era, no sé, un vestido, un zapato. Uno no vive de eso. Me regaló un Mercedes-Benz que yo le digo, yo me manejaba en colectivo. Yo no tengo para pagar el estacionamiento diario. La patente, el no seguro. Tengo para o sea, realmente no es un favor que te hacen. O sea, uno necesita tener dinero en el bolsillo para comprar lo que uno necesita. Ni hablar, y lo vuelvo a remarcar porque eso habla de la clase de gente que hay del otro lado, que si encima esos gastos después están plasmados en un resumen y después se hacen cargo de decir, te los voy a mostrar, mostralos. O sea, obviamente, esto que lo sé yo porque lo viví, Gustavo también. O sea, ¿por qué se va a comprar un escándalo en decir, che, mirá que me compré una zapatilla para ir a trabajar, Y che, mirá que fui al súper porque, hola, necesito comer, Creo que tiene que ver con... Y un hombre tan moral, porque doy fe, por eso siempre remarco, es para que entiendan cómo es el manejo mental y psicológico. Que agradezcan que encima tenés una casa, tenés comida. No, hay más... las La cosas violencia van más allá. psicológica Sí. funciona acá. Claro. Vos vas controlando, un día la No, persona... te lo estoy bueno, lo vivieron todos del otro lado con mi caso. Yo me acuerdo Violencia que en su psicológica. momento, el propio Gustavo había declarado después del fallecimiento de Ricardo que él presentaba en una auditoría todos los meses todos los tickets de todos los gastos Sí, que lo se dijo. consumían en la casa. Me acuerdo que Bueno, pero un creo que es más, tutor creo que tiene lo que dijo acá en hacer eso. Intrusos. Sí, lo dijo acá. Tiene que hacer. No confundamos, Dani. O sea, es obligación de un tutor. Claro. Es decir, él Sí. esa obligación la tenía. Si Ricardo... Pero igual hablaste, dijiste una palabra que es interesante que tiene que ver con la violencia psicológica. También apretar de ciertos lugares Controlar. es eso. Y bueno, esto es una Sería. familia que tradicionalmente ha tenido conflictos de ese tipo. O sea, de control, pero lo Agila, más la hija, descarado- Paloma, Ford, todos los días había un lío. Lo más descarado público. acá es que hay una persona que se está haciendo eco de los gastos del otro. Porque, a ver, desde el momento en que Ricardo no está y le cede los derechos y que, gracias a Dios, yo creo que no es casual de tener un tipo tan honesto. O sea, en vez de agradecer el gesto de un hombre que está cuidando sus intereses, porque sin dudas no habrá gastado un peso o lo habrá puesto a invertir para que esos chicos tengan aún más Pero el quizás hay día un que él montón de no cosas, esté. Vicky, que nosotros no No sabemos. sabemos. Claro. puede Quizás ser. hay un montón de cosas que no sabemos. A mí el otro día Natalia también me dijo que Gustavo ya iba a tener un departamento para él, para cuando los chicos cumplieran los 18 años, que iba a tener una plata también asignada. Perdón, no y acá sabemos si esa Lucía cuenta Ugarte ayer también no dijo tiene que que- ver con eso. Sí, Perdón, hay un montón de cosas que no plata, sabemos. plata. Bueno, no, y Lucía Ugarte salió acá y dijo que tenía un departamento también en Miami por si los chicos se iban a vivir allá. Lo dijo ayer acá con nosotros. Sí, dijo Sí, que pero iba a estar decir se dice cerca. muchas cosas. Cerca, Después hay por que ver eso. lo que es cierto, ¿no, Mauricio? Sí, el No, no departamento sabemos que que es tenía cierto. Ricardo Ford en Miami no era lo que se vendía, Claro. Era- Cuando vos mirabas los videos y todo, había un cuéntame un cuento contigo. Tenés razón, vos O sea, sabés. no era Mirá, un departamento Hay en el yacht, en Aventura, el que yo recuerdo. Pero no estamos hablando de un departamento de 2, 3 ambientes, yo lo conozco. Y No estabas en esos departamentos que ahora vemos de todo, no era la casa de Susana. Hay imágenes, Jiménez. Mauricio, No, el no es lo que reality, mostró. el reality que se hizo en Miami. ¿Lo Yo, muestra? en ese momento venían ustedes a los programas de espectáculos, vos y todo el elenco de Ricardo, y he hablado con, no recuerdo el nombre, Espina, de apellido, uno de los que le decían los gatos de Ford, los gatos en el sentido de los chicos de Ford. Me dijo, no, estamos todos amontonados, se ven el reality como que dormían, digo, vale lo que dice Mauricio, que no era tan grande en ese momento el que él tenía, ¿no? Por lo menos el que conocés Ni vos. tan lujo. Y hay imágenes Era un también. departamento en ¿Cómo? ese momento de $500.000, $400.000. No era lo que nosotros escuchamos ahora, un penthouse. Por eso yo escuchaba recién que el nene quería comprarse un Penthouse. penthouse. Es que fue a ver un departamento, lo publicó él, Sí, creo. sí, Y lo mostramos. ayer Pero acá. eso es los que vos sabés, Mauricio. Vos Yo he conocés. visto departamentos de $20 millones. Por eso, tengo esto no 100. sé. Ya, yo para Tenemos las mirar, imágenes para soy que el nos número diga cuánto uno. podría llegar a valer un penthouse así como el que mostraron, porque Acá no sé podés lo que son comprar las cualquier cosa. imágenes. Se vendió el penthouse de Regalia en $28 millones la semana pasada. en Este una es en subasta. Sunny Eyes, un edificio. Sunny Eyes, el mejor es Regalia,
hay algunos argentinos ahí. Pero ves, por ejemplo, y el eso. penthouse vale 18 millones de Es un dólares. chateau, ni siquiera es No, condominio, chateau, es un no, no. chateau, no sé, tiene 4 nombres. Pero, No, por el ejemplo, chateau es el de Groskopf, el inversor Groskopf. Ese fue el que mostró. Es el chateau, son departamentos de 2.200.000. Ah, el, menos. el penthouse Ahí estamos puede viendo, mira costar- Mauricio, fíjate, mira penthouse cuánto podría puede- Acá, valer mira, ese. Mauro. Ah, bueno. Uf, Doble altura. Ah, Vestidor. mira. uy, si ves estos ojitos se mueren. Ojito. Pero mira, ¿ves? Pero él Ese, tiene ese el sí dinero es un para departamento comprarlo. importante. Sí, y mira, ese departamento está sin terminar, le faltan los pisos. El vestidor En de 4 Estados Unidos- ambientes. Sí. en Pero Estados Unidos, Felipe, por ejemplo, Mauro. Mira, ese es el edificio. esta es la parte de atrás, sí puede ser. Sí, porque ahí está el pináculo al lado. Efectivamente es el ¿Cuánto chateau, vale, más o menos? es el chateau de Avenida Collins, está entre el Double Tree Ocean Point y el Pináculo. Hay una plaza. ¿Y al cuánto lado. saldría más o menos? No, ojo, el penthouse puede costar ahí 7, 8 millones de dólares, sí. Claro. Pero Bueno, es muy pero- desproporcionado para lo que tenía y Pero para mi- lo que mi mamó este pregunta pibe. ahí- Es mejor que incluso que donde... Vive ahora, vive. Sí, Pero mucho tiene, mejor, sí, pero tiene- mucho mejor. Pero, Pero- si quiere, Felipe, ¿tiene acceso a eso? Eso es un poco lo que preguntaba Sí. Florencia. Digo, a la plata Si él tiene en la líquida hoy, cuenta a 8 sacarlo y millones de comprarlo. dólares, si él tiene en la cuenta 8 millones de dólares, él puede ir y gastárselos. No, pero Igual, hablo de Mauricio, que él pensando con, que tiene con el plata. apellido que tiene, con el backup, podés sacar, ya saca un crédito, no sé. Ah, no sé, me encanta eso, contame, ¿cómo es? Si vas con 18 años y pedís un crédito para un penthouse de 8 millones de dólares, te piden que muestres una cuenta donde tenés... Lo que te piden allá siempre es que vos tengas guita para pagar la cuota. Claro. Claro. Ellos operan diferente los americanos. Sí. No es que te piden, oye, yo tengo, mirá, soy el dueño de la esquina del ¿cómo se llama? El Trust relojero, o una de las esquinas frente al obelisco, Sí. que vale 20 millones de dólares. Préstame 2 millones de dólares para comprar este departamento. ¿Cuánto es la cuota? 2 millones de dólares es una cuota de 12 por mes. 12.000 dólares. Mostrame en el banco que tenés por lo menos un año de cuota de 12. Pero mirá, yo tengo este departamento. Mirá la Ferrari que Ah, tengo. sí funciona, tenés que Es tener en el sobre el banco flujo. mínimo un año Claro, de por la eso. cuota. Y El esa es mi pibe- pregunta. si el ¿Felipe pibe va- tiene? Esa si es el- mi pregunta. Si el pibe tiene una cuenta, 6 millones de dólares, 5 millones de dólares, puede comprar un penthouse de 8, va a tener que poner 2.400.000 de down payment. Me encanta cómo de sabe entrada. todo, Sí, Mauricio. sí, me sabe todo. encanta. Bueno, asesoré mucha gente en Estados Unidos. Ah. Tengo 2 hijos viviendo allá, que Entonces, sufren con los créditos. sí. Entonces vos, sobre 8 millones de dólares, tenés que poner mínimo entre 2.400.000 o 3.200.000. Sí. Con eso es lo primero que tenés que pagar. Y después tenés que conseguir que los otros 5 millones de dólares te lo financie un banco. Cuando vos sos... ¿Cuánto él- pagaría de cuota? Él más es o menos? americano, él paga menos de down payment. Él Claro. paga con un 20, se lo dan. Con un palo 600 se lo dan. Y después O sea, tiene que una pagar... ganga. Sí, pero 6 millones de dólares tenés que pensar una cuota de... Mi hijo tiene un crédito barato, para 1 millón paga 6 millones, debe pensar en una cuota de 40.000 dólares. Claro. Pero él Sí, que para él no quizás solo sería tiene, nada. sí, tiene la herencia de la abuela, tiene la herencia del padre y el 33%, no, el 15%, 16, 7 de Sí, la pero eso empresa depende hoy. de cuánto le quiere dar Eduardo, porque el ¿Por presidente qué es el le que quiere dar distribuye las Eduardo? ganancias. Perdón. ¿Por qué Eduardo? Lo mismo que le pasaba a Ricardo, y que le pasa a Ah. las grandes fortunas. Hay 3 o 4 ejemplos parecidos a Ricardo y todos los conocemos. Lo que pasa es que algunos viven en Barrio Parque, son Sí. más... escalaron más ¿Perfil en la- bajo? Ok. No, escalaron más en la En la sociedad. pertenecen a la High Society, Claro. que tienen el mismo problema. Segregado por la familia, por excentricidades, con mucha inteligencia y mucha capacidad y mucho ingenio, pero segregados por la familia, Sí. entonces empiezan a pedir a la familia plata a cuenta de los dividendos. Las empresas tienen dividendo una vez por año, resuelven cuánto se ganó y los distribuyen. Generalmente las empresas, para no pagar impuestos, dan quebranto. O sea, si vos tenés una empresa, cuando terminó el año, lo último que querés es que haya ganado 10 millones de dólares, porque tenés que dar 3.300.000 al fisco. Claro. Realmente decís, gané menos, porque esto lo voy a invertir, porque esto lo voy a guardar. Entonces, gané 1 millón nada más. momento. Se tocan 300.000. Entonces, si son 3 tipos, le tocan 300.000, le tocan 100.000 a cada accionista.
Es decir, los accionistas empiezan a abrir la boca y a gritar, dame Flor, más. Tengo información que me llega de Miami que viene justo a cuento de lo que está hablando, nos están viendo desde allá. Una persona que ayudó a Gustavo Martínez en el momento de que fallece Ricardo y quedaron los autos allá en Miami. Y había un Entonces corniche, voy a leerlo porque Rolls me dicen Royce, así, Rolls Lucas. Royce. Ricardo, antes de irse a Buenos Aires y después fallecer, había dejado sus autos acá. Los autos quedaron a nombre de él y se vendieron por un monto que no superaba los $300.000. Gustavo, por decisión personal y sin ningún motivo, decidió blanquear ese dinero. Me dice, lo cual yo que le asesoré es un error porque los niños son americanos y ese dinero podría haber quedado, se lo podría haber quedado él. Básicamente ese es el mensaje que me dan, avalando un poco también la teoría que decimos de lo despojado que era y de lo buena persona, ¿no? Los chicos No, sean y no es un americanos. dato Una honestidad menor. que no abunda en Tiene un general. problemita que los chicos sean americanos, ¿eh? Contame. Porque esto, viste, que todos los argentinos queremos ser ciudadanos americanos. Sí. Cada Sí, alarme sí, que dice, sí. soy residente americano. Sí, O sea, eso es para los piojos resucitados. Porque cuando vos llegás a Estados Unidos, pagás impuestos y mucho impuesto. Si vos tenés plata en Estados Unidos y sos ciudadano americano, como son estos pibes, en cuanto a la plata, no con Ricardo, que no era americano. Ricardo Claro. es W8, es decir, no paga impuestos en Estados Unidos. Ricardo. Sí, ¿Por qué? sí, Porque sí. es ciudadano extranjero y no vive más de 180 días al año en Estados Unidos. Ah, por eso iba y venía él. Mucha gente hace eso, claro. Bueno, hay un montón de gente que está apresada en Uruguay. 400 argentinos millonarios que están apresados en Uruguay. Sí. Salen 2 veces y tienen que pasar a pagar impuestos. Claro. O sea, la realidad es que eso te va condicionando. Si los pibes son americanos, en cuanto las cuentas pasen a nombre de ellos, empiezan a pagar El impuesto. impuestos. ¿Cuánto pagan de impuestos? Entre el 20 y el 25% anual sobre el revenue, sobre la ganancia. Que son los Tienen 10 millones de dólares en el banco, le sacan el 7, son 700.000 al año. De los 700.000 tienen que poner 140 o 180.000 dólares al año. Pero después hay miles de trucos que la gente de dinero conoce, un trustee, un fideicomiso irrevocable. Sí. Hay miles de cosas que acá... Mauricio, tengo un último momento, tenemos que ir a la morgue porque acaban de llegar los sobrinos de Gustavo Martínez. Así es, Flor. Acaban de llegar los sobrinos de Ricardo Ford. Vemos la camioneta en la que se transportan. Sí. Pasaron por la calle Viamonte, siguieron de largo, dieron la vuelta hacia la sede que tiene la morgue judicial en la calle Junín, pero no bajaron quieren hablar. todavía. Sí. A ver, ¿podemos hablar un segundo? ¿Van a Viamonte? Sí. Ok, van a dar nuevamente van a dar la vuelta a Flor para dirigirse a la entrada de la calle Viamonte, Y este difícil ya con momento que todos les los toca trámites atravesar, ¿no? completados Este en la difícil comisaría. momento que tienen que ir a buscar el cuerpo de su tío, Gustavo Martínez, después de esta tragedia de esta semana. Me imagino cómo estarán viviendo este momento después de la explosión emocional que tuvieron acá en Intrusos. Ahí estamos viendo a Pablo, a Nico, Está Charlie también. sí, Charlie, había otra persona más atrás, Supongo que será Ezequiel. Ezequiel, ¿no? Claro. Un De Ezequiel sumo, que Flor, hablaban. me decían ahí legalmente respecto a esto que hablábamos de por qué iban los sobrinos y demás, solo la familia directa es la que dispone el lugar y la forma del velatorio. Sí. Y lo otro que me explicaban es por el tema de la investigación, que no se puede cremar el cuerpo hasta dentro de 5 años por lo menos, por si hace falta exhumar el cuerpo por alguna medida que disponga la justicia. Sí. No puede ser cremado por lo menos por 5 años. Tengo entendido igual por lo que dijeron los sobrinos, en el que quería que descanse en el mismo cementerio donde Del hermano, donde del estaba el padre de hermano. ellos. Sí. Claro, ahí la familia Ford no puede intervenir, ¿no? No, generalmente la justicia, hay casos de suicidio donde se ha permitido cremación, pero ni siquiera se permite sacarlos de la capital federal. Ah. Para poder llevarlos seguramente va a ir a parar a algún cementerio A privado. la Chacarita. A la Chacarita, A la Chacarita dijeron. va, lo confirmaron antes, lo confirmó Ah, si antes. va a la Rafa. Chacarita no, entonces no, pero tal vez por esta razón, porque sacarlo de la capital federal implica... Claro, de hecho su creo que- familia está en San Isidro, el papá de Gustavo está en San Isidro y lo que pensaban era que, el hermano de Gustavo está en San Isidro y querían Hay tal un vez que estén impedimento de descansando tipo juntos. legal, pero los jueces lo suelen autorizar. Ah, sí. Pero otra cosa que no te permiten es que vaya a tierra, hay algunas limitaciones cuando hay un Limitaciones. Y lo suicidio. lamentable de esta situación es la verdad es que
que no se puedan poner de acuerdo Las dos o partes. comunicar entre las dos partes como para poder despedir el cuerpo. Dani, ¿habrá de turnos? ¿Cómo Gusta- será, de chicos? Gustavo. Mirá, Y algo pero- también que contó Maite que me parece importantísimo, que me gustaría volver a escucharlo, Maite, que tiene que ver con Marta y con Felipe, que Claro. están... Sí, no están juntos. Felipe está con Eduardo, Marta está con Marisa, la nombraban como la niñera, pero es quien los crió y los acompañó siempre. Y Marta está destruida, me decían. Felipe también está muy angustiado, pero sigue muy enojado. Y me decían que son muy distintas las posturas de los dos. Marta no está para nada de acuerdo con lo que posteó Felipe, por más que lo haya posteado en enojo y Que lo demás. contó la doctora Lestella ayer, me parece, Está- que la verdad que cuando sí. sucede una tragedia así, el ser humano, viste, que Sí, no reacciona de la manera que entendés, puede, ¿no? Bueno, Sí. eso sí, pero también es cierto que, coincido con Dani, en una situación así, desde el punto de vista, también que uno lo ve desde otro punto de vista, no del dinero, pero es un padre, o sea, o un familiar o padre o madre, como quiera llamarlo, Gustavo fue para esos chicos. Entonces, me parece que por una cuestión de también no sé, de Es humanidad. que nosotros lo vemos desde afuera. Me parece que si uno se pone a ver esta novela y todas las imágenes o las cosas que han trascendido, yo lo veo más como una cosa como el tutor, como que está bien marcada la Claro. diferencia. Yo- ¿No sentís lo mismo, Mauricio? Sí. No hay algo familiar, no hay algo... Parece más una cuestión administrativa, pero tal vez para otros, no para Pero- Gustavo. Para Gustavo Claro, por eso. No, pero- también hay que ver el Yo digo lo que proceso- nosotros vemos, lo que vos ves como Claro. abogado También desde hay que ver el afuera. proceso de procreación, cómo se hizo, cómo Guati, se participó. perdón, Mauricio, Claro. me tengo que ir, Guati, que me está pidiendo salir. Guati, ¿estás ahí? Sí, Flor, estamos aguardando la llegada de los sobrinos de Gustavo Martínez. Estamos en la entrada de la calle Viamonte, pero es llamativa la demora que están teniendo para dar esta vuelta a la manzana, para dirigirse sobre esta puerta. Dale. Por lo que nos dijeron, Flor, con los papeles que tienen de la comisaría autorizando a retirar el cuerpo, pueden venir directamente por esta puerta o también pueden presentar esos papeles en Dale. el acceso de la calle Junín. Por eso estamos aguardando la llegada Dale. de los sobrinos de Ricardo Martínez, Te Flor. esperamos. Gracias, Guati. Cualquier cosa, nos llamás con urgencia. Perdón, Mauricio Tauro. Bueno, les decía que yo esta mañana hablé con César Carosa y quiero que escuchen el audio para ver si soy yo la que no entiende mucho, porque vos no estabas, Mauricio, pero hace un rato cuando hablaron Gabriel, Charlie, perdón, la pareja de uno de los Nicolás. sobrinos Nicolás. de De Gustavo, Gustavo. dicen una cosa, son versiones diferentes. Entonces escuchemos a ver y después si pueden pasemos de nuevo lo de Gabriel, lo de Charlie, perdón, Dale. porque se contradicen las dos versiones. A ver.